Hoy iniciamos el tema de derivación o diferenciación. Y vamos a empezar definiendo qué son derivadas parciales. Ok. Vamos a ver. Primero, ¿cuál es la principal diferencia acá? Cuando nosotros estudiábamos en el curso pasado las derivadas, ¿verdad? Nosotros teníamos una función. En el curso pasado nosotros teníamos una función f de r en r, o de un intervalo en r, o una cosa así. Y nos interesaba, por ejemplo, ver el cambio de la función no sé, tenemos una función algo así, y nos interesaba ver en un punto cómo cambia esa función. Y la razón de cambio, cómo cambia esa función con respecto a la variable, eso era lo que llamábamos la derivada. Pero esa derivada estaba definida directamente, o la idea intuitiva es cómo cambia f a medida que la variable cambia. Y la respuesta a eso era por medio de la derivada. Derivada de f con respecto a t, o f' de t. Voy a ponerle x. ¿Ok? Y bueno, hemos visto que eso está asociado con la pendiente de la recta tangente, etc. El asunto es que como tenemos ahora funciones de varias variables, pues literalmente hay varias variables, ¿verdad? Entonces, la idea es ver cómo cambia la función a medida que van cambiando las variables, pero podemos verlas una a la vez. Por ejemplo, si yo tengo una función, no sé, alguna reacción química que depende de la temperatura, la velocidad del viento y qué sé yo, la posición. Uno puede analizar qué tanto cambia la función cuando cambia la temperatura, qué tanto cambia la función cuando cambia la velocidad del viento, qué tanto cambia la función cuando cambia la posición. Entonces, uno puede ver qué tanto cambia una función dependiendo de los diferentes parámetros que la componen. Ok, y ese es el concepto de derivadas parciales. Pero ya ponerlo en definición formal sería lo siguiente. Entonces, vamos a trabajar con una función de RD en R para empezar. Un punto A que pertenece a RD. Voy a escribir que A está por medio de sus componentes, A1, A2, hasta A sub D. Y definimos la Jésima derivada parcial de F en A como el límite, y siempre y cuando exista. O sea, si no existe, simplemente no se puede definir la derivada. Siempre y cuando exista, la notación es esta, voy a ponerle I mejor en lugar de J. Me va a servir más para pegar la notación más adelante. DI F de A, ese nombre encapsula derivada iésima de F en el punto A, como el límite
cuando h tiende a 0, hasta ahora todo igual el curso pasado, a 1, a 2, pero ahora me voy a la coordenada ahí, le sumo h, a sub d, menos f, a sub 1, a sub d, entre h. Básicamente, o sea, la función es de variables, ¿verdad? La derivada parcial iésima es agarrar la diferencia y a la variable iésima le sumo el h. Entonces, así puedo calcular la derivada 1, la derivada 2. Puedo calcular tantas derivadas, bueno, siempre y cuando límites existan, como variables tenga. Otra notación para eso, otra notación que se utiliza es de fxy en un punto A o fxy en un punto A. Eso usualmente es si se representan, si se representan las variables de la función, si se representan las variables de la función por x1, x2 hasta xd. O sea, ya eso depende, o sea, esta notación depende mucho de qué letras uno utilice. O sea, por ejemplo, si F utilizamos letras U's para la U1, U2 o si utilizamos X, Y, Z, esta notación simplemente me indica con respecto a cuál variable estoy derivando. Y ahorita pues, lo pongo mejor en los ejemplos. Vean que si yo tengo una función de una variable, entonces solo puedo calcular una derivada, ¿verdad? Porque puedo calcular derivadas dependiendo del número de variables. Y eso es exactamente el límite cuando h tiende a 0. Como solo tengo una variable, ni modo, no tengo otra opción, le tengo que aumentar el h a esa variable de eso. ¿Ok? Entonces, eso tenía un nombre en el curso pasado y eso es f' de a. Entonces, en el caso de una variable, solo hay una derivada y es pues la derivada que ya conocen. ¿Ok? Quiero ver cómo se ven las cosas en digamos, en un caso de los que vamos a trabajar. Si yo tengo una función de R3 en R, usualmente esa función yo la puedo representar como f de x, y, z. ¿Ok? Y si yo tengo un punto A, B, C que pertenece a R3, entonces la derivada 1, por ejemplo, de f en ABC es igual al límite cuando h tiende a 0 de f de A más h, b, c menos f de A, B, C entre h. Entonces uno puede escribirlo así un poco más explícitamente. Voy a pegar cosas para no tener que estar escribiendo cada rato lo mismo. Profe, Sí, el hecho de que solo una entrada a la vez tenga h y dependa de h y las demás no, eso es lo que justifica que en una derivada parcial las variables que no se está derivando respecto a ellas se comporten como constantes. exactamente. Ahorita les escribo el razonamiento que me formaliza eso. No, gracias, profe. Ujú. Ok, la derivada 2 sería eso. Y la derivada 3 sería aumentarle el h al c.
¿Ok? Otra notación para eso, de nuevo, depende mucho de qué utilice uno las variables, ¿verdad? Por ejemplo, si uno dice la función f de x, y, z es tal cosa, entonces otra notación para eso sería, voy a escribirlo en otro color mejor. Aquí yo puedo decir derivada de f con respecto a x evaluada en a, b, c, o f sub x evaluada en a, b, c. Porque, por ejemplo, si la función está escrita de esta forma, f de x, y, z igual una fórmula ahí, el decir derivar con respecto a x, es decir, estoy derivando con respecto a la primera variable, y así sucesivamente, ¿verdad? Aquí sería derivada con respecto a y, a, b, c, o otra notación que se utiliza es f sub y, a, b, c, y aquí sería derivada con respecto a z. Vean que es el símbolo que utilizo para la frontera, ¿verdad? No es una D, sino es como ese símbolo que parece un delta. Ok, entonces esa es la notación, ¿verdad? Y de nuevo, esto aquí depende mucho de cuáles son las variables que utilice para representar la función. Un ejemplo de eso, para pegarlo con lo que acaba de mencionar Ignacio. Vamos a ver una función simple, f de x, y es igual a x a la 2, y a la 3. Y sea AB un punto en R2 arbitrario. Vamos a ver que las derivadas parciales, en este caso solo podemos hablar de dos derivadas parciales, una por cada variable. Vamos a ver que existen en este caso. Entonces, la primera derivada en AB, por definición, es el límite cuando h tiende a 0 de f de a más hb menos f de ab entre h. Y en ese caso yo conozco explícitamente quién es la función. Es el límite cuando h tiende a 0. En ese caso sería a más h a la 2 por b, b a la 3, menos a la 2 por b a la 3, entre h. Entonces vean que lo que estoy haciendo es evaluando la función en el punto a, b, y en la primera de ellas le aumento el h al a. ¿Ok? Ahí lo que puedo hacer es, vean que ese b a la 3 no depende del límite, ¿verdad? Entonces lo puedo sacar. B a la 3, límite cuando h tiende a 0, de a más h a la 2 menos a la 2 entre h. Eso es b a la 3, límite cuando h tiende a 0. Expandiendo todo y simplificando, entonces me queda 2a más h. Y eso es b a la 3 por 2a. O lo que es lo mismo, para ordenarlo ahí alfabéticamente, 2a por b a la 3. Entonces, vean, relacionado con lo que acaba de decir Ignacio, vean que ese b a la 3 lo saqué, ¿verdad? Y no me interfirió para nada con el límite. Entonces, pareciera que el b, como de final de cuentas me estoy fijando en el h, perdón, en el a, entonces ese b como que no juega un papel importante, ¿verdad? No varía, entonces no hay como tanto problema. Y bueno, similarmente yo puedo calcular la segunda derivada, que sería el límite cuando h tiende a 0. Bueno, no es segunda derivada, es derivada con respecto a la segunda variable. B más h menos f de ab entre h. Y eso es igual al límite cuando h tiende a 0. En ese caso sería a la 2, b más h a la 3, menos a la 2, b a la 3 entre h. Ahí es el a que no me afecta en nada el límite. A la 2, límite cuando h tiende a 0.
Bueno, voy a hacer la expansión esa, b a la 3 más 3b a la 2h más 3bh a la 2 más h a la 3 menos b a la 3 entre h. Y simplificando todo eso, eso es a la 2, límite cuando h tiende a 0, de el b a la 3 se cancela, que es el único que no tenía h, entonces me queda 3b a la 2 más 3bh más h a la 2. Y ese es un límite común y corriente del curso pasado, todas las h van para 0, entonces me queda solamente 3b a la 2. Eso es a la 2 por 3b a la 2, o para acomodarlo bonito, 3a a la 2b a la 2. Entonces, vean que también si yo lo hago un punto arbitrario, si lo hago en un punto XY arbitrario, bueno, eso era un punto arbitrario, pero digamos, si lo hago en términos de X y Y, yo puedo decir que de 1f de XY, según lo que calculamos, es igual a 2x y a la 3, y de 2f de XY es igual a 3x a la 2 y a la 2. La función original era x a la 2 y a la 3. Entonces vean que esto coincide. Si yo considero, si aquí yo tomara y como si fuera una constante y derivo, entonces la derivada sería 2x por la constante, que es exactamente esto. 2x por la constante, 2x por y a la 3. Y si yo considero x como una constante y derivo como si y fuera la variable, entonces sería 3y a la 2 por la constante x a la 2, que es exactamente esto. 3y a la 2 por la constante x a la 2. Ahora, esto no es coincidencia en este ejemplo, ¿verdad? Eso es algo general. ¿Cómo se puede justificar eso? Podemos verlo de esta forma. Sea, bueno, sea igual f una función de rd en R y a un punto en RD entonces yo voy a considerar la siguiente función g de x, bueno, voy a ponerle g sub i x es igual a f agarro el punto A y la posición I la hago variable. Es decir, esto es una forma de decir g de x es la función que solo depende de la variable I, haciendo las otras variables, perdón, constantes. Gi es una función de R en R. Porque básicamente, ¿qué es gi? Es agarrar f y meter constantes en todas las variables, excepto una. ¿Ok? Entonces, g de i es una función del curso pasado. ¿Cuál será la derivada de esa función? La derivada de esa función es en el punto AI, es igual al límite cuando h tiende a 0 de gi de AI más h menos gi de AI entre h. Y eso es igual al límite cuando h tiende a 0. ¿Qué es la función g? La función g es
meter ese valor en el puesto donde está el X. Entonces eso es f de A1, A2, hasta I más H, hasta A sub D, menos f de A1, I, A sub D, todo eso entre H. O sea, la función g de nuevo solamente considera como variable la posición i. ¿Ok? Entonces, ¿y qué es eso último que escribí? ¿A qué se parece eso? A la misma derivada parcial en I. Exactamente, esa es la derivada parcial iésima, ¿verdad? Entonces, eso es exactamente lo mismo a la derivada parcial iésima de f en el punto A. Porque básicamente lo que estoy haciendo es aumentando en h solamente esa variable. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que básicamente la derivada parcial, esto sugiere que para calcular la derivada parcial, se deriva, esto es muy redundante, pero se deriva con respecto a la variable de turno, o a la variable, es que iba a decir con respecto a la variable respectiva, sería con respecto a la variable, voy a ponerle directamente iésima, considerando las demás como constantes. En otras palabras, no hay que usar la definición todo el tiempo para calcular una derivada parcial, sino que calculamos derivadas como aprendieron en el curso pasado. ¿Ok? Entonces, ejemplos. Bueno, voy a poner una muy parecida a esta. F de x y z es igual a x a la 3, y a la 4, z a la 2. Esa función, por ejemplo, si yo quiero calcular la derivada con respecto a la primera variable de f en un punto general x, y, z, entonces y y z son constantes. Y y z son constantes y esas constantes se están multiplicando al x a la 3, ¿verdad? Entonces, cuando uno multiplica una función por una constante, se mantiene la constante, y a la 4, z a la 2, y se deriva la variable 3x a la 2. Entonces eso es, esto es lo usual, escribirlo en orden de las variables. 3x a la 2, y a la 4, z a la 2. Y similar con las otras cosas. Por ejemplo, ahora la segunda variable es, según la forma en la que está representada la función, la segunda variable es la y. En ese caso, x a la 3, z a la 2 son constantes que están multiplicando ese y a la 4. Entonces, esas constantes se mantienen y derivo la función. Entonces, en ese caso sería 4x a la 3, perdón, es y a la 3. Realmente no aprendí a derivar bien en el curso pasado. Y a la 3, z a la 2. Y la tercera variable es z a la 2. En ese caso mantengo las constantes, x a la 3 y a la 4. Y derivo la parte correspondiente a z. Entonces sería 2x a la 3, y a la 4z.
Entonces, esa es la forma de calcular las derivadas parciales. Pero no siempre las variables están multiplicando. A veces hay cosas un poco más complicadas. Por ejemplo, ya algo que involucre, veámoslo así, f de x, y, z. Bueno, voy a usar otras variables para no usar siempre x, y, z. F de u, v, w es igual a seno de u por v a la 2 más logaritmo natural de u, v, w. ¿Ok? Entonces, derivada con respecto a la primera variable de f en un punto arbitrario v. Primera variable, según el orden en las que están escritas, es u. Entonces, u es la única variable. Entonces, vemos esta cosa de arriba como si, como si u fuera la única variable y v y w son constantes. Entonces, por ejemplo, para derivar lo primero, para derivar el primer término, seno, eso es seno de una constante por u, ¿verdad? Entonces, ¿cómo derivamos eso? Seno de una constante por u. ¿Cómo derivamos eso con respecto a u? Profe, ¿no sería coseno de u por la Sí, constante? saco el coseno. Ajá, sale el coseno y luego. Y pongo a multiplicar el W, ¿no? 2W. No, no, y W al cuadrado. Sería coseno de U, W al cuadrado. Ajá, pero falta algo ahí. Creo que Ah, Ignacio lo bueno, dijo. y ¿Ah? del Ignacio. No, no, adelante. No, yo decía que sería coseno de U, ¿verdad? Y saco el W al cuadrado. Casi. Y saco el W, exacto. Pero Ajá, faltó v2 multiplicando a u porque es parte de la función original, profe. exacto. Es como la regla de la Sí, cadena, sí. ¿verdad? Ujú. Es coseno, o sea, es como coseno y adentro hay otra función, ¿verdad? Sí. Entonces, perdón, es seno de otra función. Entonces sería la derivada de seno evaluada en esa función por la derivada de lo de adentro. Entonces, por eso se necesita Ujú. o sea, se necesita mantener la función original, ¿verdad? Adentro. Entonces, de nuevo, es ver el v como una constante multiplicando al u. Parecido acá. Aquí sería, ¿cuál es la derivada del logaritmo en Uno general? entre U sería ahí, ¿no? 1 entre todo. Entre U por U. v por w, sí. U por V por W. Sí, 1 entre todo, ¿verdad? Porque o sea, Ah, la derivada del logaritmo siempre piénselo como 1 entre de lo que uno está entre adentro X. Sí. por la derivada de lo de adentro. Ahora sí, ¿qué sería la derivada de lo de adentro con respecto a u? W. W, ¿verdad? Sí. Porque básicamente la función de adentro es una constante por u. Y la derivada de eso es la constante, que es w. Ok, bueno, y puedo simplificarlo para que se vea bonito. Usualmente se ponen lo que son polinomios antes que trigonométricos. Y bueno, ahí queda 1 entre u. Ok, entonces esa es la idea. Entonces, por ejemplo, la segunda derivada, la segunda variable es v según ese orden. Entonces es un poco similar, ¿verdad? La derivada de seno es coseno de la función de adentro. Y ahora sí, ¿cuál es la derivada de la función de adentro con respecto a v? 2v. Sería Ajá, seno correcto. U 2V. Coseno, ¿verdad? Porque estamos derivando el seno. Ya estamos siempre derivando esta función. Ya derivamos la parte de afuera, que es seno, y eso es el coseno. Ahora falta derivarlo de adentro, que es u es una constante, u es una constante, y derivamos la parte que corresponde a v. Entonces es 2v. ¿Ok?
Y parecido al otro lado, ¿verdad? La derivada del logaritmo sigue siendo 1 entre todo eso. Ahora es la derivada de lo de adentro con respecto a v, que sería uw. Y simplificado para verlo en bonito sería 2v coseno de uv cuadrado más 1 entre u. Y bueno, la derivada 3 es derivar con respecto a w. ¿Cuál sería la derivada de lo primero con respecto a w? 0. 0, ¿verdad? Derivada de esto con respecto a w es 0 porque no hay w acá, entonces es como si fuera una constante. Entonces la derivada de eso es 0 más, y bueno, logaritmos, de nuevo, la derivada del logaritmo es 1 entre lo de adentro por la derivada con respecto a w, que sería v. Entonces, al final de cuentas, es solamente 1 entre w. Entonces, lo que hace falta aquí es como acostumbrarse un poquito a eso, a verlas, cuando estoy derivando con una variable en específico, ver las otras como constantes y practicar, ¿verdad? Para para, pues para ir agarrando la maña. Pero sí, Profe, es básicamente como una regla de la cadena, donde usualmente las variables de adentro son multiplicaciones por constantes. Sí. una pregunta es que en este punto me surgió una duda y es la siguiente. Si yo tomo esta función y hago primero la derivada de la primera variable, o sea, derivo respecto parcialmente a u, y luego lo que obtuve lo derivo parcialmente respecto a v, da lo mismo que si yo derivo primero parcialmente respecto a u y luego parcialmente respecto a u, o son dos caminos que conducen a resultados totalmente distintos. Da lo mismo y ya casi menciono eso. Ok, En qué casos da lo mismo? Pero la prueba de eso lo vamos a hacer luego por integración, que es un poco extraño. Pero la prueba de ese resultado va a ser por integración. Pero, pues eso es lo que toca mencionar ahorita, ¿verdad? Vamos a ver. Si yo tengo una función f de rd en r, ¿ok? Y la derivada iésima de if existe para todo punto en algún dominio, voy a ponerle D, pero estoy usando D para el derivado, en algún dominio A. Lo mismo que teníamos en el curso pasado, ¿verdad? Yo calculo la definición de derivada es derivada en un punto, ¿verdad? Porque siempre hacíamos la razón de cambio en un punto y el límite cuando h tiende a 0 en un punto, ¿verdad? Pero si resulta que yo puedo hacer eso para todo punto en algún dominio, entonces yo tengo una función ahí, ¿verdad? O sea, yo, por ejemplo, si yo tengo la función x a la 3, yo puedo calcular la derivada en todo punto y me da 3x a la 2, ¿verdad? Entonces yo puedo ver eso como una función. Entonces, si yo puedo hacer eso, yo puedo ver la derivada parcial de a en r, es una función. O sea, una función que a cada punto le asigno, o sea, es una función que a cada punto le asigno la derivada en f de ese punto. O más bien la derivada de f la derivada de f en ese punto. ¿Ok? Entonces, ejemplo esta de aquí arriba, ¿verdad? Por ejemplo, yo derivé esta cosa y la primera derivada parcial me dio esto. La segunda derivada parcial me dio esto y la tercera derivada parcial me dio esto. Esas tres cosas en sí son funciones, ¿verdad? Porque ahí básicamente yo pude hacer eso para todo punto en RD.
para todo punto en RD yo pude hacer eso. Entonces, esta primera derivada la puedo ver como una función, esta segunda la puedo ver como una función, esta tercera la puedo ver como una función, y vean que es una función también de 3 variables, porque pues si yo derivo 3 variables, me siguen quedando 3 variables. Similar acá, ¿verdad? Esta función es de 3 variables, la derivada es una función también, aquí es una función, aquí solo me quedó una variable, pero por el hecho de que esta derivada va a 0, pero al final de cuentas sigue siendo una función, ¿verdad? Que solo depende del W, pero se puede considerar como una función de 3 variables, ¿verdad? Donde solo aparece en la fórmula. Aquí ya hay más restricciones, ¿verdad? Aquí esto no se puede hacer. Por ejemplo, esta formulilla solo aplica, por ejemplo, para U distinto de 0, o de hecho uno puede poner aquí la restricción que esto sea, voy a poner la restricción ahí arriba, voy a poner restricción aquí de que U mayor que 0, V mayor que 0, W mayor que 0, como para que el dominio tenga sentido. Entonces, digamos, en todos esos puntos yo puedo hacer este cálculo y sirve. ¿Ok? Entonces, la cuestión es que la derivada o las derivadas parciales, las 3 derivadas parciales, bueno, si estamos hablando de 3 variables, se pueden ver como funciones. Y como se pueden ver, como funciones, se puede considerar derivarla también, derivarla parcialmente. Es decir, se puede analizar la existencia de la derivada j-ésima de la derivada y-ésima. Y esto sería entonces el límite cuando h tiende a 0 de algo así. Es decir, le estoy aplicando la definición de derivada a la derivada, que es algo que se puede hacer. Pues si es una función, yo puedo intentar ver si ese límite existe. ¿Ok? Y se utiliza, si el límite existe o si existe, se utiliza la notación es un poco al revés, dij de f. Eso indica la derivada j-ésima de la derivada y-ésima de f. Se usa d y j como para que sea en un orden lexicográfico, digamos, que es primero derivo con respecto a i y luego derivo con respecto a j. Pero, o sea, aquí se entiende un poco mejor, ¿verdad? Primero derivo con respecto a i y luego con respecto a j, igual aquí. Ejemplo, la función que teníamos al inicio, ¿verdad? F de x, y, z igual x a la... Bueno, voy a poner la de senos y logaritmos para que sea más... F de v igual a seno de uv a la 2 más logaritmo de uv. Entonces, aquí ya teníamos las 3 derivadas parciales. ¿Ok? Entonces, yo puedo derivar, por ejemplo, yo puedo considerar D11 de f
en un punto UW. Eso sería la derivada con respecto a la primera variable de la derivada con respecto a la primera variable de eso. Eso es lo mismo que la derivada con respecto a la primera variable de algo que ya habíamos calculado, que era v a la 2 coseno de uv. Vamos a copiar y pegar. De esto. ¿Ok? Entonces, pues ahora toca derivar eso con respecto a u, ¿verdad? Ya que cada vez se van complicando más porque son más complicados los términos, ¿verdad? Pero, de nuevo, si todo es constante excepto u, esta cosa no es problema, ¿verdad? Porque es una constante, entonces la saco de la derivada. Aquí, la derivada de coseno es menos seno y tocaría derivar esto. Entonces, sería, el primer término sería v a la 2 por menos seno de uv al cuadrado por la derivada de lo de adentro con respecto a u, que sería v al cuadrado. ¿Verdad? Porque el v cuadrado es básicamente la constante v cuadrado multiplicando al u. Y la derivada de 1 entre u, que es así, depende de u, ¿verdad? Entonces es menos 1 entre u cuadrado. No era tan fea esta. Esto es menos v a la 4 seno de uv cuadrado menos 1 entre u cuadrado. Esa no está tan fea. Puedo considerar, por ejemplo, no sé. Voy a calcular de 1 a 2. Profe, Sí. digamos, cuando uno va a derivar, por ejemplo, coseno de v, bueno, coseno de v, u por v al cuadrado, Ajá. digamos, es una cuestión de nada más como de notación. Por ejemplo, si yo no, digamos, no lo derivo de una sola vez, sino que pongo, así como a veces hace uno, digamos, que va a aplicar el regla del producto, entonces usted dice, derivo la primera, entonces indica con prima que va a derivar la primera. Digamos, si yo hiciera eso así, con eso, digamos, yo digo coseno u Sí, por el v al problema cuadrado. es que la notación prima aquí no es válida porque hay varias variables, ¿verdad? Entonces una notación prima no me diría con respecto a cuál variable. O sea, bueno, en cada instante estamos derivando con respecto a una única variable, pero podría sustituir la prima por de 1, digamos. Por Ajá. ejemplo, ajá. Sería como un error de, ¿qué sería un error de qué? ¿De notación o sería un error de concepto? ¿De qué sería? Sí, de notación. Utilizar la prima sería el error de notación porque la prima es cuando hay una única variable. Pero digamos, como sustitución usted puede hacer esto, ¿verdad? Menos seno de v cuadrado por de 1 de v cuadrado, una cosa así. Ajá, Entonces ajá. ahí estaría diciendo que está derivando v cuadrado con respecto a la primera variable. Entonces eso sería como la sustitución de la prima. Correcto, sí, está bien, gracias. Ajá. Ok. Siempre es importante especificar la variable con respecto a la cual se está derivando, sino que si se usa la prima quedaría como ambiguo, ¿verdad? Y se puede enredar, ¿verdad? Porque pueden aparecer muchas variables y se puede hacer un enredo con eso. Ok, entonces, de 1 a 2 sería derivar, de 1 a 2 significa derivo primero con respecto a la variable 1 y luego con respecto a la variable 2. Entonces, esto es derivar esto mismo, lo primero. Pero, así, ahora derivo con respecto a v. Voy a escribirlo, de hecho, para que quede como con esos pasos, voy a escribirlo como más o menos lo mencionó Arturo.
Porque ahí, por ejemplo, ya aquí me toca derivar con respecto a v, ¿verdad? Entonces, aquí aparece v y aquí aparece v. Esto, la derivada de esto va a ser 0 porque ahí no aparece v. Pero aquí ya tengo que aplicar una regla del producto. Entonces, eso sería, voy a escribirlo así, d2 de v2 por coseno de v cuadrado más v2 por d2 de coseno de v cuadrado más 0. Y aquí la derivada con respecto a la segunda variable de v2 es 2v coseno de v cuadrado más, y aquí me quedaría v2 por, derivada de eso sería menos seno de v cuadrado por derivada de v cuadrado. Y ahora sí, eso es 2v coseno de v cuadrado menos v a la 2 seno de v cuadrado por, ahora sí, la derivada con respecto a v de eso de ahí. La v es constante, entonces se mantiene. Y la derivada de v cuadrado es 2v. Entonces, ya para acomodarlo en bonito, 2v coseno de v cuadrado menos, aquí me quedaría 2v a la 3 seno de v a la 2. ¿Ok? Entonces queda de esa forma. Voy a calcular el D21. El D21, que eso sería más bien al revés, D1 del D2. Vamos a ver qué pasa. Porque calculé el D1, 2, ¿verdad? Ignacio se preguntaba qué pasa si calculo ese otro, si serán iguales o no. Entonces vamos a ver qué pasa. El D2 es 2v coseno de v cuadrado más 1 entre u. Entonces es derivar con respecto a la primera variable esa expresión. Vean que ahí de nuevo ocupo una regla del producto para el primer término. Creo que algo tenemos aquí. Ajá. Cancelé el... O sea, ahí queda es 1 entre v. Porque se cancela es se cancela es el u y el w. Entonces ahí queda 1 entre v. Entonces aquí es 1 entre v. Ok. Entonces, derivar con respecto a la primera variable. Esta cosa se va, ¿verdad? Esta cosa se va. Entonces, solamente me toca derivar lo primero. Ok, entonces voy a escribirlo otra vez en la misma notación que lo hice hace un rato. Eso es de 1 de 2v coseno de v cuadrado más 2v de 1 de coseno de v cuadrado y bueno, más 0, que es la derivada del 1 entre v. Entonces esto me queda 2v. La derivada de 2v con respecto a u es 2v, ¿verdad? Porque es una constante por u. Coseno de u, v cuadrado, más 2v. Y la derivada de eso, bueno, ya la sacamos varias veces. Eso es menos seno de v cuadrado por la derivada de lo de adentro con respecto a u, que es v cuadrado.
y acomodado en bonito quedaría 2v coseno de v cuadrado menos 2uv a la 3 seno de v cuadrado. ¿Se parece a lo anterior? Sí, Se parece tanto que es exactamente igual, ¿verdad? Y es igual, sí. Da lo mismo. En ese caso da lo mismo. Note que en este caso, D1,2 de F es igual a D2,1 de F. ¿Ok? Y resulta que eso pasa bajo ciertas condiciones, que no lo vamos a probar todavía porque la prueba es un poco complicada y de hecho la prueba es más fácil con integrales. Pero lo podemos ver como un teorema, creo que es el primer teorema, teorema 1, sea f de RD en R, tal que vamos a ver cómo lo escribo en bonito, tal que de J, vamos a ver. Tal que DIJ de F y DJI de F existen y son continuos. Entonces, DIJ de F es igual a DJI de F. Es decir, el requisito es que sean continuas. De hecho, lo voy a escribir. Bueno, no, lo voy a dejar así. El asunto es que, digamos, si en este ejemplo consideramos los dominios donde son continuos, entonces se va a cumplir. Ahora, recuerden que aquí habíamos hecho una restricción, ¿verdad? Que habíamos hecho una restricción de que U mayor que 0, V mayor que 0, W mayor que 0. Entonces, uno desde antes de, o sea, porque no es necesario calcularlas para ver que son continuas. Por ejemplo, yo desde aquí puedo ver, esta función es un seno de algo que es un polinomio, ¿verdad? Entonces, todas las veces que derive esta cosa con respecto a cualquier variable, nunca va a quedar algo, o sea, siempre va a ser continuo, ¿verdad? Porque siempre van a quedar trigonométricas y polinomios. Entonces, derivar esto las veces que yo quiera, siempre va a quedar eso. Ahora, derivar un logaritmo, siempre va a quedar, ahí yo no sé por qué puse comas, si era una multiplicación, W, derivar eso, siempre me van a salir uno entre las variables, pero estamos poniendo esta restricción, ¿verdad? Que son mayores que 0. Entonces, esa cosa tampoco se me va a indefinir y va a seguir siendo continua, ¿verdad? Si yo derivo eso, me queda 1 entre algo, y si yo sigo derivando esas cosas, siempre va a quedar 1 entre algo a algún exponente. Entonces, uno desde ya puede ver que si uno deriva esas cosas las veces que quiera, con esta restricción, o en ese dominio, perdón, en el dominio donde esto pasa, entonces siempre las cosas van a ser continuas. Por eso uno puede prever que si calcula esta, va a ser lo mismo que calcular esta. Entonces uno puede argumentar así desde el inicio, que derivando siempre voy a encontrar cierto tipo de funciones y son continuas. Entonces en ese caso, si existen y son continuas, son iguales.
Y la prueba cuando estén más grandes, más adelante, en la parte de integración. Ok, entonces, bueno, aunque no lo vamos a probar ahorita, lo pueden usar. O para agilizar cálculos o para probar algunas cosillas. Ok, ahora vamos a probar un teorema de valor medio un poco más débil, que se Profe, va, sí, y ese D y J se restringe a dos variables o puede ser tres variables como D y JK es igual a DJI, DKI, D, exactamente. ok. Uno puede, bueno, voy a escribirlo aquí, y se generaliza a más variables o a más, bueno, de hecho, antes de ver este lema voy a mencionarlo, ¿verdad? Similarmente, podemos considerar derivadas de orden 3. Esto lo iba a mencionar luego con la regla cadena, pero no lo menciono de una vez. De orden 3, es decir, del tipo DIJK, que eso sería la derivada késima, de la derivada jésima, de la derivada iésima de f. Entonces, y si las derivadas, bueno, y órdenes superiores. Es decir, si uno quiere, puede seguir derivando y derivando y derivando y hasta cansarse. Y el teorema 1. Profe, una consulta, digamos, Ajá, digamos, el requisito para que eso se cumpla es que sea continua, ¿verdad? ajá. Pero eso es como, digamos, eso es como, veámoslo así, como internamente, porque digamos, algebraicamente el resultado siempre me va a dar igual, ¿o no? No, no siempre. No siempre. Ah, ok, Sí. ok. Sí, el problema es que para todas las funciones que a uno se le ocurran, casi siempre da, ¿verdad? Porque casi, si uno lo restringe al dominio adecuado, son continuas. Pero hay algunas que no dan. Tengo que buscarles el ejemplillo, que tiene que ser un ejemplo muy, muy complicado y rebuscado, pero hay algunas que no, en las que no funciona. Profe, disculpe, yo también tengo una duda con esto, digamos, porque Ah, claro. aquí lo que estamos viendo es como las razones de cambio de las funciones que podemos ver, digamos. Aquí lo Ajá. que más o menos está diciendo es que el orden como que no se preserva o no importa en cuando usted ve las razones de cambio de las razones de cambio, porque todas estas funciones es como la derivada parcial, solo que la derivamos varias veces dependiendo de cuántas variables tengamos. Ajá, básicamente que ver la razón de cambio con respecto a una variable y luego con respecto a otra es lo mismo que analizarlo primero con respecto a una y luego con respecto a otra. Entonces Profe, pero, ujú. perdón, adelante. No, no, digamos, eso por ejemplo, si uno tiene algo, lo que les decía al inicio, algo que depende de temperatura y humedad, qué sé yo, una cosa así. Si uno quiere ver la derivada con respecto a la temperatura y luego perdón, la variación con respecto a la temperatura y luego esa variación, cómo varía con respecto a la humedad, es lo mismo que ver cómo varía con respecto a la humedad y luego cómo varía con respecto a la temperatura. Entonces esa es como la idea. Sí, de hecho, era en eso lo que estaba pensando, digamos, porque ya como viéndolo en un ejemplo, de como en la vida real, yo me imagino que tal vez sí puede haber un orden en el que los factores de algún fenómeno que estás estudiando sí tenga que ver el orden, pero aquí
digamos, el teorema me está diciendo que mientras sea continua en el dominio donde yo lo estoy analizando, puedo ignorar el orden en que lo analizo o en el que mido las razones de cambio. Exactamente, sí. Sí, ya tienen que ser ejemplos un poco más, como por ejemplo el valor absoluto, ¿verdad? El valor absoluto es una función que no es, o sea, uno puede sacar la derivada, excepto en cero, ¿verdad? Entonces, uno puede decir que la derivada no es continua, digamos, en ese dominio, porque la derivada menos 1 y 1, digamos, en el dominio que sería r menos 0. Entonces, por ejemplo, si la derivada no es continua, puede fallar este teorema. Pero bueno, ya, o sea, les tengo un ejemplillo que es en los ejercicios, ¿verdad? Que es un ejemplillo simple, pero ya hay ejemplos más rebuscados que, que se pueden hacer. Pero sí, estas cosas pueden fallar, sobre todo si las funciones con las que uno está trabajando no son continuas. Sí. Ah, bueno, ok. Y el teorema 1 se puede generalizar. Se puede generalizar, por ejemplo. O sea, un ejemplo, si las cuartas derivadas son continuas, si las cuartas derivadas son continuas, entonces, qué sé yo, la derivada con respecto a 1, 2, 3, 4 de f es lo mismo que la derivada 4, 2, 1, 3 de f, o igual a la derivada 2, 3, 4, 1 de f, o igual a la derivada 1, 3, 2, 4 de f, y así sucesivamente. Profe, y si uno repite una variable como por ejemplo decir derivo respecto a 1 una vez, derivo respecto a 1 otra vez, y luego Eso se derivo vale. respecto también, Ujú. ok, gracias. Sería, por ejemplo, D11, 2, 7, una cosa así. Eso sería igual a D21, 71, F. Eso es igual a D2117. Y bueno, hay un montón de combinaciones posibles, ¿verdad? Aquí Super sería 7, permutaciones. 2, 1, 1, exactamente. Así, ¿verdad? Siempre y cuando se respete la cantidad de variables y las veces que derivo con respecto a esas variables. Pero, o sea, uno prácticamente puede derivar en cualquier orden las variables originales. Entonces, uno puede hacer esas cosas, en cualquier dirección, perdón, en cualquier orden. Entonces, bueno, sí. Algo les iba a mencionar. Bueno, voy a mencionar esto de una vez, mejor para tenerlo desde aquí. Otra notación, otra notación para las derivadas. Otra notación para las derivadas de orden superior. En caso de que f se denote por las variables más que se denote, se represente con las variables desde x1 hasta xd, es la derivada ij de f, se puede escribir como derivada de f con respecto así. Esa es la notación que se utiliza.
De nuevo, es como al revés la notación, pero esto significa lo siguiente. Eso es la derivada con respecto a la j-ésima variable de la derivada con respecto a la i-ésima variable. Es decir, d y j significa derivo con respecto a i y luego con respecto a j, a la j-ésima variable. Eso es lo mismo que estoy diciendo acá. Derivo con respecto a primero la i-ésima variable y luego con respecto a la j-ésima variable. Pero la notación simplificada es esta. El 2 de arriba me dice que estoy derivando dos veces, o sea que es una segunda derivada. Esta me dice la primera variable con la cual estoy derivando y esta me dice la segunda variable con la que estoy derivando. Si yo considero DII de f, eso lo denoto como d a la 2 f dxi cuadrado. O sea, la misma notación que se utilizaba en el curso pasado. Eso significa derivar con respecto a xi, derivar f con respecto a xi. Otra notación que se utiliza es dij de f es igual a f xi xj. Esa notación, vean que es como al revés de esta, pero tiene sentido también porque eso lo que quiere decir es, primero derivo f con respecto a la variable xi y luego lo derivo con respecto a la variable xj. Entonces el orden en que está escrita tiene sentido por el hecho en que, o sea, por lo que significa. Entonces, esa es otra notación que se utiliza, ¿verdad? O sea, un ejemplo de eso es si yo tengo una función de tres variables, f de x y z igual, bueno, voy a utilizar este mismo ejemplo que tenía acá. Seno de x y a la 2 está en términos de u y v, pero lo voy a escribir así. X, Y, Z. Entonces, los cálculos que teníamos hace un rato me decían, por ejemplo, que la derivada de f con respecto a x dos veces en un punto x, y, z es igual a menos y a la 4 seno de x y a la 2 menos 1 entre x a la 2. O sea, habíamos hecho los cálculos en términos de u y de v. Pero bueno. Y también tenemos, por ejemplo, que la derivada con respecto a x y luego a y es lo mismo que la derivada con respecto a y luego a x. Y eso me había dado 2xy coseno de xy a la 2 más 1 entre y. Entonces, esa es otra notación que se utiliza y que a veces para efectos de cálculo, para efectos de hacer operaciones, es un poco más útil. A mí me gusta más esta notación por el hecho de que no depende de cómo represente uno las variables, ¿verdad? Porque no depende de si uno usa x, y, z, v, w, m, p, q, lo que sea. Simplemente esto me dice primera variable, o me dice la i-ésima variable, j-ésima variable, pero si uno tiene claro cuáles son las variables que uno está usando, esto es muy amigable también. Esto es básicamente preferencia pues, por formalidad, pero si uno tiene claro y tiene presente el orden de las variables, que esta es la primera, esta es la segunda, esta es la tercera, esto me dice cómo estoy derivando. O si uno, por ejemplo, quiere, qué sé yo, la derivada con respecto a x dos veces, pero evaluado en un punto en específico, qué sé yo, en el punto 1, raíz de pi 0. Entonces uno cambia aquí, ¿verdad? Sería menos raíz de pi a la 4
seno de 1 por raíz de pi a la 2 menos 1 entre 1 a la 2. Y eso es menos pi a la 2, seno de pi, menos 1, y bueno, seno de pi es 0, entonces eso es menos 1. Entonces, digamos, esta notación lo que me dice es que estoy primero derivando con respecto a la primera variable 2 veces y luego evaluando en este punto. Entonces, primero calculo toda la derivada y después evalúo, ¿verdad? No puedo evaluar primero porque si evalúo primero, pues las derivadas me van a dar 0. ¿Ok? Entonces, bueno, esa es otra notación que va a ser útil para efectos operacionales. Y de hecho, cuando utilicemos, bueno, y de nuevo, esto en la otra notación se escribiría f de xx, que sería con respecto a x 2 veces, y esto sería f de xy o lo mismo que f de yx. Que esta otra notación, la más abreviada, va a ser más útil cuando estemos haciendo regla de la cadena, porque regla de la cadena puede o sea, alargar las expresiones un montón. Entonces, estar escribiendo el df con respecto a x se hace muy largo. Ok, entonces esas son las notaciones para las derivadas. Otra cosa que voy a mencionar. Si f tiene dos variables, se pueden calcular, bueno, siempre y cuando existan, dos derivadas parciales. Voy a poner aquí primeras derivadas parciales. ¿Ok? Ahora, si f tiene dos variables, hay dos derivadas parciales. Cada una de esas derivadas parciales, yo le puedo calcular dos derivadas parciales. Entonces, se pueden calcular en el peor de los casos, 4 segundas, aquí no lo voy a poner entre paréntesis, o 4 derivadas parciales de orden 2. 2 por cada derivada parcial de orden 1. De hecho, voy a poner aquí quiénes son. Sería derivada de f con respecto a x, derivada de f con respecto a y. Y aquí las cuatro derivadas serían derivada de f con respecto a x dos veces, derivada de f con respecto a x con respecto a y, derivada de f con respecto a y, luego con respecto a x, y derivada de f con respecto a y dos veces. ¿Verdad? En el peor de los casos en que las dos del centro no cumplan eso, que son continuas, entonces no son iguales. Y si yo quiero seguir calculando derivadas de orden 3, por ejemplo, a cada una de esas le calculo 2. Entonces, 8 derivadas de orden 3. Voy a escribir estas y no más, ¿verdad? Entonces, derivadas de orden 3 sería derivada con respecto a x 3 veces. Puedo derivar con respecto a x 2 veces y después con respecto a y. Puedo derivar con respecto a x una vez y luego con respecto a y 2 veces. Puedo derivar bueno, con respecto a y 3 veces. Y en el peor de los casos, esto
Creo que esas 8 son diferentes combinaciones, ¿verdad? Entonces, que es básicamente derivar cada una de estas de arriba con respecto a las variables. Y así me voy, ¿verdad? Si quiero calcular derivadas de orden 57, tengo 2 a la 57 derivadas. Y en general, si f es de d variables, tengo d primeras derivadas d a la 2 segundas derivadas d a la 3 terceras derivadas, etc. ¿Ok? Entonces, entre más variables tenga, más derivadas tengo, ¿verdad? O sea, una función de 3 variables tendría 3 primeras derivadas, 9 segundas derivadas, 27 terceras derivadas. ¿Ok? O sea, existe una posibilidad de que sean iguales algunas, ¿verdad? O sea, por ejemplo, en esta primera lista de aquí, bueno, esta segunda lista de aquí, hay una posibilidad de que estas dos sean iguales, ¿verdad? Entonces puede que sean solo 3. O aquí, por ejemplo, estas pueden ser todas iguales si son continuas, o estas pueden ser todas iguales si son continuas, entonces tendríamos solo 4. Entonces se puede reducir un montón el número de cosas dependiendo de la función, pero en el peor de los casos se tiene un montón de derivadas. Ok, no sé si hay preguntas hasta ahora. No, de mi lado, profe, todo muy claro. Ok. Entonces, bueno, voy a mencionar, vamos a ver, son las 6:26, se supone que el primer receso lo doy a las 6:40, creo. Voy a mencionar un lema, no sé cómo estamos, teorema 1, yo puse teorema 1, ya teníamos algo, ¿verdad? No, ese era el primer teorema. Algunas cosillas que son como generalizaciones más o menos de lo del curso pasado. Vamos a ver. En el curso pasado teníamos que si una función era derivable, entonces era continua. Acá tenemos que agregarle un poquito más a esa hipótesis. Primero vamos a probar una versión débil del teorema del valor medio. Profe, Ajá. yo esa expresión de teoremas fuertes, o más bien versiones fuertes y versiones débiles, etcétera, de teoremas la he escuchado y la he visto bastante en los libros. Ajá. ¿Qué significa exactamente? Débil significa que no es tan, ¿cómo le digo? Que se puede, o sea, que el resultado que se obtiene no es tan bonito, ¿verdad? Por ejemplo, el teorema de valor medio me dice que existe un punto donde f' de c es igual a algo, ¿verdad? Aquí obtengo algo menos, no existe un punto, sino existen varios puntos. Para que se cumpla el teorema de valor medio existen varios puntos. Entonces, el teorema de valor medio me permite más o menos controlar f de x menos f de y por x menos y por una constante. Aquí me salen varias constantes, entonces es como menos poderoso que el otro, ¿verdad? En el otro uno puedo calcular con una constante todo,
Y aquí necesito varias constantes. Entonces es como débil en el sentido de que necesita más hipótesis para que sea cierto que el otro, ¿verdad? Ser fuerte quiere decir que con menos hipótesis se cumple. Una versión débil es que hay que agregarle más cosas, más hipótesis para que se cumpla. Entonces podríamos decir que una versión débil de un teorema o que un teorema débil aporta menos información que un teorema fuerte. Más o menos, sí. Ujú. Gracias, profe. Aporta menos información y requiere más también. Menos eficiente, entonces. Exactamente. Bueno, entonces, sea F, voy a ponerlo de RD en R. Ahorita hablamos de las funciones de RD en Rm, tal que las derivadas parciales son continuas, por lo tanto existen, ¿verdad? Porque estamos diciendo que son continuas en una bola B de radio R y centro en A. Sea X, que pertenece a esa bola, entonces existen voy a utilizar esta letra. Si 1, si 2, hasta si D puntos de la bola, tales que f de x menos f de a es igual a la primera derivada en el primer punto por x1 menos a1 más la segunda derivada en el segundo punto por x2 menos a2 y así hasta la décima derivada en el décimo punto xd menos ad. O notación de suma sería la suma desde k igual 1 hasta d de la derivada késima de f en el punto késimo por la entrada k, así. Ok. Vean que es un poquito más feo que el teorema de valor medio que teníamos el semestre pasado, ¿verdad? El teorema de valor medio, lo voy a escribir y lo voy a borrar, que teníamos el semestre pasado era f de x menos f de a es igual a f' de algo por x menos a, ¿verdad? Entonces, ahí básicamente estamos encontrando, como no tenemos un f', por decirlo así, estamos encontrando un punto para cada derivada. O sea, para cada derivada existe un punto y estos son las entradas. Entonces es un poquito extraño. Luego vamos a probar un teorema de valor medio. Un teorema de valor medio que es algo así como f, que ese es el teorema de valor medio ya versión más fuerte, f de x menos f de a es igual a todas las derivadas o el vector de derivadas en un punto, producto punto x menos a. Que eso es algo más bonito y más parecido al teorema del valor medio del año pasado, del semestre pasado. Eso es algo que vamos a llamar el gradiente de f por x menos a, el vector de todas las derivadas parciales. Entonces, este es el que va a actuar como el f'. De hecho, el libro del Bock creo que utiliza f' para eso.
Pero ese teorema lo vamos a ver luego. Por ahora el que voy a ver es este. Ok, y la prueba de eso es un poco tediosa. De hecho, usualmente esos teoremas que son débiles tienen pruebas más tediosas, pero voy a hacer la prueba en el caso de dimensión 2 y se puede hacer se puede generalizar. Nada más que el proceso es un poco tedioso. Ahorita al final les indico cómo se puede generalizar. Entonces, vamos a ver. Primero, defina y como A1 más, bueno, de hecho lo voy a escribir así mejor. Y es X1, A2, pero ese X1 lo voy a escribir como A1 más X1 menos A1, A2. ¿Ok? Es un poco extraño, pero así es. F de X menos F de A lo voy a escribir como F de X menos F de Y más F de Y menos F de A. Estoy sumando y restando F de Y. Eso es lo mismo que ya escribiendo quién es cada cosa. F de X1, X2 menos F de X1, A2 más F de X1, A2. De hecho, no sé para qué lo escribí así en la parte de arriba, pero no importa. F de A1, A2. ¿Ok? Entonces, en esas diferencias, vean que solamente estoy variando una derivada a la vez. Perdón, una variable a la vez. Entonces, estas dos cosas yo las puedo ver como, funciones de una variable. Por ejemplo, en la primera yo estoy fijando el x1 y en la segunda estoy fijando el a sub 2. Entonces, por el teorema de valor medio de una variable, yo sé que existe C2 entre x2 y a2, tal que f de x1, x2 menos f de x1, a2. Estoy viendo eso como si fuera una función de una sola variable donde estoy fijando el x1. Entonces, si lo veo como una función solamente de la segunda variable, entonces existe un punto donde la segunda derivada, la segunda derivada de f en x1 c2, perdón, ¿dónde es eso? x2 menos a2. Es decir, estoy tomando el x1 como si fuera una constante, ¿verdad? Entonces, aplicando el teorema de valor medio de una variable, existe un punto entre esta y esta, que son los puntos que están variando, tal que la derivada correspondiente en ese punto bueno, perdón, que la diferencia de los f's es igual a esto.
Y el x1 es una constante que se mantiene ahí, ¿verdad? Eso es la idea de nuevo, mantener una variable como constante. Y yo sé también que existe C1 entre x1 y a1, tal que f de x1 a 2 menos f de a1 a 2. Ahí la que está variando es la primera variable, entonces si yo considero la segunda como constante, la derivada de esa función es la derivada con respecto a la primera variable. Entonces sería algo así. ¿Ok? Y ya eso es lo que andábamos buscando. Tome si 1 como como C1 a 2 y si 2 como x1 c2. Aquí tenemos la ecuación 1, ecuación 2. Entonces, f de x menos f de a es igual a pues es la suma de esas cosas, ¿verdad? Es 1 más 2. Entonces es d2f, de hecho en el orden que lo hice sería 2 más 1, es igual a 2 más 1, y eso es igual a d1f en lo que llamé x1 por x1 menos a1 más d2f en x2 x2 menos a2. O sea, básicamente el truco es aplicar el valor, tener un valor medio en cada variable, pero eso me da puntos diferentes, entonces me queda eso. Y eso es lo que quería probar en dos variables. Para más variables, hay que sumar y restar, más términos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo, qué sé yo, f de x1, x2, x3, menos f de a1, a2, a3, hay que restar términos de manera que queden cosas donde solo varía una de las variables. Por ejemplo, x1, x2, x3, menos f de x1, x2, a3, por decirlo así, más f de x1, x2, a3, menos, bueno, vamos a hacerlo aquí abajo, menos f de x1, a2, a3, más f de x1, a2, a3, menos f de a1, a2, a3. Es decir, estoy sumando y restando, sumando y restando estos términos de acá. Pero así uno los agrupa de dos en dos, ¿verdad? Por ejemplo, en los primeros dos, en estos primeros, está variando solo la tercera. En este y este está variando solamente la segunda. Y en este y este está variando solamente la primera. Entonces, se puede hacer lo mismo que en el anterior, ¿verdad? Y el problema es que para más variables ya se hace más tediosa la prueba, pero esa es la idea general de la prueba. Entonces, esa es una versión débil del teorema del valor medio, que la vamos a usar para probar que si las derivadas parciales son continuas,
entonces F es continuo. No sé si tienen alguna consulta hasta ahora, sino para hacer el receso. Todo bien, profe. Ok, Todo muy bien, entonces, profe, gracias. listo. Hagamos un receso aquí y volvemos como a las 7:05.